Muy buenas noches a todos, espero que estén en casita, tranquilos, sanos y salvos. Sabemos lo que está pasando alrededor del mundo y lo que queremos hacer en todas estas noches es analizar los hechos a la luz de la palabra para ver el momento histórico y profético que estamos viviendo, porque para nosotros, lo que creemos en la palabra de Dios, todo lo que está sucediendo ha sido profetizado y lejos de minar nuestra fe, lo que hace es afianzarla y confirmarlo. Ese es el llamado, lo que está pasando es el llamado de Dios al hombre. Dios está tratando de darle una señal, una advertencia al hombre para que éste recapacite. La semana pasada nosotros vimos el libro de Daniel y vimos un pasaje que lo voy a repetir hoy. Tú sabes que los últimos 7 capítulos de Daniel son proféticos y a partir del capítulo 9 Dios le da la profecía más completa que hay en todas las escrituras, se lo revela a Daniel. Luego él continúa con esas profecías y esas revelaciones, y en el capítulo 12 Dios está terminando de revelarle y mostrarle a Daniel todo acerca del fin y las profecías. Y en el versículo 4 hay algo que me llama la atención, que dice: y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Me llama la atención la expresión: y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Que le está diciendo a Daniel: Daniel, eso no es para tu tiempo, no es el tiempo del fin. Cierra y séllala, porque todavía eso no va a suceder. Pero cuando yo voy al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y Dios le revela a Juan en todo el Apocalipsis los tiempos proféticos acerca de las señales del final, de la segunda venida de Cristo y del juicio y del fin del mundo, cuando Dios está llegando al final de ese libro, que en el capítulo 22, en el versículo 10, le dice a Juan, ¿verdad? Juan, porque él dice: y me dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Y me dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El libro de Daniel, quiero que sepa que el Dios fue escrito en el año 605 a.C. y el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 100 después de Cristo. O sea, desde el Apocalipsis hasta hoy han pasado 2000 años. Y ahí, en esos dos pasajes, yo veo lo que yo le llamo una relación encontrada. Una relación porque los dos hablan del mismo tema, de que de las señales antes del fin, de la segunda venida de Cristo, de los juicios de Dios, del fin. ¿Y por qué encontrada, pastor? Bueno, porque aunque se refieren al mismo tema, apuntan a un cumplimiento completamente diferente. Por eso a Daniel se le dice: no sella las palabras de este libro, porque no es para tu tiempo. Mientras que a Juan él dice que Dios le dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y si el libro de Apocalipsis fue dado en el año hace 2000 años, y el tiempo estaba cerca hace 2000 años, imagínate tú ahora en este tiempo lo cerca que debemos estar. Más adelante Jesús está predicando, y en Mateo capítulo 24 dice el versículo 3 que los discípulos se acercaron a Jesús aparte. Él estaba sentado en el monte de los olivos y le dijeron: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Quiero que note 4 cosas ahí, como te dije la semana pasada. Ellos tenían curiosidad acerca de la segunda venida de Cristo y del fin del siglo. Y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué pasa? El tiempo y la fecha, el año y el día, Jesús dice que nadie lo sabe, ¿verdad? Que nadie, ni los ángeles que están en el cielo. Entonces ellos le dicen: dame una referencia, dinos las señales antes de tu venida y del fin del siglo. Entonces esto se refiere a las señales, porque fecha específica nadie la sabe, no la hay, solamente la sabe Dios. Entonces dame unas señales que me sirvan de alerta, de referencia, para saber cuándo será tu regreso, porque el punto no es, como mucha gente piensa, el fin del mundo. No, es el retorno de Cristo a la tierra, y mucho después de eso viene el fin del mundo. Así que son señales que me advierten de estas cosas. Luego, en el versículo 4, Jesús le comienza a contestar y le da todo el capítulo 24 y 25 de las señales
que servirán de referencia a la humanidad de cuándo será su segunda venida y el fin del mundo. En el versículo 4 le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 5 continúa diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Y a muchos engañarán. Y en el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Pero presta atención, le dice, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Queriendo decir, va a pasar todas estas cosas, son cosas terribles, pero no te turbes porque no es el fin, son señales de mi retorno. Y en el versículo 7 sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que dos cosas, estos son señales de su segunda venida, y número 2, no es el fin, y número 2, todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Que después de estas señales, vendrán otras que son peores, más catastróficas, que van a infligir más dolor, y la gente tiene que saberlo. De manera que este no es un mensaje o un estudio, como tú quieras llamarle, no es un mensaje pesimista ni fatalista, sino que es un llamado de Dios que me sirva de alerta, de referencia, para yo prepararme y saber cuando el tiempo de su segunda venida está cerca. Es para estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo. Bueno, hoy, como Jesús dio muchísimas señales, ¿verdad?, que están en todo el capítulo 24 y 25, yo me voy a referir a una de ellas, que está en el capítulo 24, desde el versículo 36 al 39, que dice así: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí Jesús hace una comparación de cómo de qué servirá, de qué señales habrá en los tiempos antes de su regreso, y los compara a los tiempos de Noé. Ya ahí él me dice dice que los hombres, como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, ¿verdad?, emborrachándose, comiendo, glotonería, sin prestarle atención a más nadie de las cosas espirituales. Otra cosa que dice ahí es que también se estaban casando y dándose casamiento, el aumento de matrimonio y de divorcio, y no le importaba, ¿verdad?, acerca de las reglas de Dios, acerca de esos eventos. Pero para yo seguir viendo qué otras cosas se comparan en estos tiempos a como en los días de Moisés, tendría que ir precisamente a ver cómo estaba viviendo la gente, la generación de Noé. Y para eso tengo que ir al capítulo 6 del libro de Génesis. A partir del versículo 5 dice así: ya Noé está vivo, ha crecido, es un adulto, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así que en ese versículo 5 nosotros podemos ver cuatro cosas: la maldad del mundo en la generación de Noé, ¿verdad que sí?, cuando él vivía. Y también le dijo que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Ahí quiero que veas cuatro cosas: la maldad, los designios, que son decisiones, los pensamientos, que son ideas, y el corazón, que me habla de motivaciones. Entonces, eso me habla de algunos detalles de la condición de la generación o de los tiempos en que Noé estaba vivo. Que la sociedad antes del diluvio, sus pensamientos eran maldad, corrupción, violencia, guerra. Y esos pensamientos se transformaron en acciones,
contrario a las leyes de Dios, y por eso ellos se corrompieron, porque dependiendo de lo que el hombre piensa, el hombre actúa. Por eso es que Salomón dice en Proverbios capítulo 23 versículo 7, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En los versículos entonces, en los versículos 11 y 12 me sigue dando detalles de cómo eran esos días, porque dice entonces el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Habla entonces de violencia, de maldad, de corrupción, de guerra, de asesinato, de que estaba corrompida la sociedad. Y nosotros vemos hoy cómo ha habido un aumento, un incremento en todas las áreas de la violencia. No solamente por la guerra del Golfo I, del Golfo II, la guerra en el Oriente, ¿verdad? Con los judíos, con los palestinos. Vemos los asesinatos que hay a la orden del día, incluso cómo ha habido un aumento en los deportes, ¿verdad?, de violencia, que ya no es solamente el karate, la lucha libre, ahora se meten en una caja, ¿verdad?, y usan todo lo que tienen en sus habilidades como humanos, combinan la lucha, el boxeo, el judo, el karate, todo, hasta sacarle sangre, hasta que muchos luchadores de estos han quedado en el ring muertos, ¿verdad? Y nosotros vemos incluso cómo hay un aumento, hasta las mujeres compitiendo en esto, ahora son parte del ejército. Yo no estoy en contra de eso, solamente estoy diciendo el aumento de las damas, de las mujeres que son más delicadas, femeninas, ¿verdad? En el ejército, luchando, peleando. Vemos cómo los hijos matan a los padres matan a los hijos. Vemos los feminicidios que están a la orden del día. El hermano mata al hermano, y entonces podemos comparar que Jesús no se equivocó cuando comparó los tiempos de violencia a los tiempos de Noé. La pregunta viene y es: ¿cómo el hombre del siglo XXI, este hombre inteligente, llegó a esta condición? Bueno, de la misma manera que llegó en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé? Tendríamos que explicar cómo el hombre llegó hasta ahí. La respuesta está en los versículos 1 al 4 del capítulo 6 de Génesis. Los tiempos de Noé. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de los hombres, póngale atención, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué me está diciendo ahí? Ahí está haciendo una comparación y menciona dos tipos de gente: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Muchos historiadores y muchos teólogos piensan, y la gente pregunta, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? ¿Verdad? Algunos dicen que son ángeles, algunos dicen que son los demonios, pero ahí nos explica qué fue lo que pasó, que la humanidad llegó a esa condición. Entonces habla de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios. Para eso tú tienes que estudiar y armonizar las escrituras, porque en el capítulo 4, ¿verdad?, versículo 17, habla de los descendientes de Caín. Tú sabes que Caín fue un hombre traidor, malo, que asesinó a su hermano y vivió con una gran maldición, que Dios dijo que donde quiera que fuera, esa maldición lo iba a acompañar. Pero en los descendientes de Caín, nosotros vemos que hay 3 mujeres que son las hijas de los hombres, que se ligaron con los hijos de Dios. Porque como Caín mató a Abel, dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 25, que entonces Adán se llegó a su mujer Eva y Dios le dio otro hijo llamado Sé. De ese Sé son los hijos de Dios, porque de ahí viene la descendencia
del Mesías. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después que el hombre pecó y se separó de Dios, hubo una separación, ¿verdad?, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y tú te das cuenta que Dios, antes del diluvio, antes de la creación del universo, Dios tuvo una convención angelical allá arriba en el cielo, donde Él mandó a todos sus hijos a reunirse. Y entre ellos vino Satanás. Para eso tenemos que ir al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los días de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás no estaba invitado porque ya él no era un hijo de Dios. Él era una criatura de Dios que se había rebelado contra él. Y tú te das cuenta que eso es allá arriba, porque el versículo 7 dice: y dijo Satanás, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes en esa reunión? Y él respondió: oh Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. De manera que en esa convención, es en el cielo, antes que existiera el universo y antes que existiera el hombre, Dios mandó a llamar a los ángeles a una convención y Satanás se metió, pero Dios los ubicó. Déjame decirte, es como ahora, el mundo está dividido en dos partes, en los hijos de los hombres y los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de los hombres? Solamente todos aquellos que viven y son hijos de su papá y su mamá, pero no son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios, pastor? Todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y su sacrificio como su Señor. Todos esos son los hijos de Dios, y los dice Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. A los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús, se han arrepentido de sus pecados y por sus sacrificios Dios lo ha incluido en la familia de Él. Por él también en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas, y en un momento Él le dice: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que hay una separación entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han aceptado, vuelvo y digo, el sacrificio de Jesús, el ofrecimiento de Jesús, de morir en la cruz por sus pecados. Inmediatamente todos los pecados son perdonados y pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Lo que trajo entonces la corrupción y que el problema fue que se mezclaron los unos con los otros, los justos con los injustos, los hijos de Dios con los hijos de los hombres, cosa que Dios le tenía prohibido desde el principio, ¿verdad? Le tenía prohibido desde el principio, y los que se unieron, se casaron, engendraron hijos fuera de la voluntad de Dios, y Dios siempre ha prohibido eso a su pueblo. Él quiere que su pueblo, y te voy a decir por qué más adelante, pero vamos a ver algunas citas bíblicas que me hablan de eso. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, Dios le dice al pueblo de Israel en un momento de esta forma. Dios le dice en el versículo 3 de Deuteronomio 7, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí. Eso fue precisamente lo que le pasó a Salomón, que él se ligó con unas mujeres que adoraban a otras dioses, y esas mujeres desviaron su corazón, y él terminó adorando a todos esos dioses, a la diosa Astorea, Milcón, Astoré y todos esos dioses diabólicos. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que le pasó a Acab. Acab era un rey judío que se casó con aquella mujer Jezabel, que también desvió su corazón, y es por eso que Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 4, dice de esta forma acerca, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¡Wow! Si querer ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, imagínate que tú te cases con un hijo o una hija del mundo. Hay un lazo más cercano
pero en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de los hijos, cuando alguien se casa con otro que no pertenece a la misma familia de Dios, no tiene los mismos principios, la misma cultura, la misma música, escucha, ni la misma manera de vivir, aunque tenga fallos, aunque tenga defectos, pero su patrón, su cultura, su manera de pensar y de vivir es completamente diferente. Y Dios parece que entiende, ¿verdad?, que en vez de los hijos de Dios cambiar a los otros, son los otros que terminan influenciando y cambiando a los hijos de Dios y son arrastrados hacia el mundo, porque el mundo es muy fascinante, porque entonces nos regimos por principios espirituales y el mundo se rige por principios físicos completamente diferentes a esto, y nosotros vivimos en el mundo físico, ¿verdad que sí?, pero basado en los principios espirituales. Así que Dios por eso es que Dios exhorta a los solteros que son creyentes a nunca casarse, ¿verdad?, con personas que no sean creyentes, porque Él no va a hablar tu mismo idioma, Él no te va a entender y la influencia va a ser demasiado, la batalla va a ser demasiado fuerte. Así que Dios en los tiempos de Noé andaba buscando a algunos justos, y Dios entonces se dio cuenta que no todos se corrompieron, que Noé era justo, porque la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 9, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y en el versículo 12 dice, o lo dejamos para más adelante, ¿verdad? Ahí me dice que Noé y su familia, entonces Dios los encontró justos. Entonces eran 8 personas: Noé, su esposo, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Dios le encontró justo y ellos vivían de acuerdo al patrón de Dios. Tú te das cuenta que entre la creación de Adán y el diluvio hay 1500 años. Para el tiempo de Noé ya había muchísima gente en la tierra, y lo que me llama la atención es que de esos miles y miles, quizá más de 1 millón de personas en la tierra habitada, solo 8 personas seguían a Dios. ¿Quiénes? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas que seguían a Dios. Dios entonces manda a Noé a advertir a esa sociedad para que se arrepientan y vuelvan a Él, y Dios le da un mensaje y le dice: mira, no va a contender mi espíritu con el hombre, y Dios le pone una fecha de 120 años de límite al tiempo de su misericordia, porque la tierra seguía, el hombre seguía de mal en peor, corrompido, en violencia, haciendo mal, ¿verdad? Y Dios le dijo a Noé que hiciera 2 cosas: ve y predica que va a llover, que va a caer un diluvio, y número 2, quiero que tú te encargues de construir un arca. Un arca es un barco grande, nunca existía. Noé le dice a Dios: dile que se arrepientan, dile que va a llover, que vuelvan a mí, y muéstrale tú mismo, ¿verdad?, que tú crees a eso que tú estás predicando, y la manera de tú creerlo es tú ponerte a construir el arca. No pares de hacerla, no importa lo que tú veas, no importa lo que digan, que la gente se burle, tú óyeme a mí y continúa haciendo mi encomienda. Bueno, Noé tenía un gran reto por 2 razones. Primero, construir un barco. Los historiadores dicen que él vivía a 2000 millas del mar, para luego, yo no sé cómo él iba a arrastrar ese barco hasta el mar, ¿verdad? Y número 2, nunca había llovido en la tierra. Entonces, si nunca ha llovido sobre la tierra, mucho menos caer un diluvio, venir una inundación, entonces eso es una de 2: o eso es mucha fe, o eso es una locura de Noé. Bueno, el tiempo siguió pasando, Noé siguió predicando y comenzó a construir su arca. Para ese tiempo nunca había llovido, y Dios, dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículos 5 y 6, que Dios regaba la tierra a través de un vapor de agua que salía de abajo. Era como un rocío que venía de abajo porque nunca había llovido. Dice la Biblia así en Génesis capítulo 2 versículo 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había
había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hasta ese momento entonces no había lluvia, ¿verdad? Y Dios le dice, predica que va a haber una lluvia. Y no solamente eso, construye un barco grande para que tú te salvarás ahí y tu familia y todo aquel que crea en mi palabra y se arrepiente. Así que Noé predicaba que iba a llover, algo loco, algo imposible, algo que no era ni científico ni mucho menos lógico esperar. Pero Noé no estaba loco. Noé simplemente le había creído a Dios y ahora estaba viviendo de acuerdo a lo que él había creído. Es por eso que la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 5, dice que Noé era pregonero de justicia. Un pregonero es un predicador. Noé predicaba la justicia. Le estaba diciendo a los hombres, mire, aunque hayan pecado, si tú te arrepientes y vienes a Dios, Él te perdona y tú puedes venir al arca y tú te salvarás del juicio que va a venir. Por eso es que Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé construyó un arca por fe. Tenía que tener mucha fe porque, vuelvo y te digo, no había llovido en la tierra. Nunca había caído agua del cielo en ese tiempo. Y Noé demostró su fe. ¿Cómo? Por sus acciones, porque se dedicó a construir un arca, un barco grandísimo. Y yo me lo imagino todos los días pegando tabla, pegando clavos, poniendo bisagras, poniendo tuercas, ¿verdad que sí? Armando en fe y en obediencia a lo que Dios le había dicho. Él continuó, ¿verdad?, haciendo esto, no por un año, no por 10, no por 15, no por 20. Y a Noé no le importó ni las circunstancias, no le importó las condiciones, que la gente se burlara, y continuó creyendo y haciendo lo que Dios le dijo por 120 años, mi hermano. Cuando llegó el momento de entrar, ¿verdad?, al arca, vamos a ver cómo los animales vinieron en orden, sin empujarse, vinieron por pareja de 2 en 2 y vinieron macho y hembra en orden y atendieron al llamado de Dios a través de Noé, para que tú veas los animales que supuestamente no piensan, que no tienen intelecto, que actúan por instinto, pero ellos adoran a Dios, ellos obedecen a Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 7, ¿verdad?, versículo 16 y 17, dice así. Voy a leer desde el 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¡Wow! Oye, eso es increíble, que los animales atendieran el llamado de Dios y el hombre inteligente le dijo que no a Dios. Noé entró en el arca. Comenzaron a venir entonces los animales, y date cuenta que dice que vinieron un macho y una hembra. Vino un perro con una perra, un gato con una vaca, un gato con una gata, un toro con una vaca, ¿verdad? Noé entró en el arca y comenzaron a entrar todos los animales. Pero hay un detalle que yo quiero que veas en el versículo 16, porque al final dice, y Jehová cerró la puerta. ¿Te has puesto a pensar por qué está ese detalle ahí? ¿Por qué Dios cerró la puerta por dentro? Bueno, lo que eso significa es que cuando viniera el tiempo de la lluvia y el diluvio y la gente comenzara a gritar, ni Noé mismo pudiera abrir la puerta para que ellos entrasen. Porque Dios al hombre tiene un tiempo para todo y le da una oportunidad de gracia. Y esos 120 años fue un tiempo de misericordia que Dios le dio al hombre. Si tú te arrepientes y tú crees en lo que Noé está diciendo en el juicio de Dios, pero tú vienes a mí y entras en el arca, tú te vas a salvar. Le puso límite al tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios, por así decirlo. Y por eso Dios cerró la puerta por dentro. Entonces habían 2 grupos en los días de Moisés. Los justos, los que creyeron y se arrepintieron. Moisés,
su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y a una pareja de los animales creyeron y vinieron al llamado de Dios. Los otros eran los perdidos, los que no creyeron, los que se burlaron, los que no se arrepintieron, los que siguieron entonces viviendo, emborrachándose, comiéndose, casándose, divorciándose, no importando lo que Dios decía. Se acabó el tiempo a los 120 años, se acabó la oportunidad de salvarse, y entonces Dios cerró la puerta. Y quiero que veas un detalle antes de continuar, que cuando Noé terminó su predicación y entraron los animales en el arca, Dios cerró la puerta, ¿verdad? Como dijimos, ni Noé la podía abrir, y no llovió, no comenzó a llover inmediatamente, sino que pasaron 7 días con Noé y su familia dentro del arca y cada pareja de los animales, y pasaron 7 días entre lo que él entró, cerraron la puerta y comenzó a llover, porque el capítulo 7, versículo 7 al 10 dice así: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Me está hablando ahí que Noé hace el llamado, entra su familia, entran los animales, ¿verdad? Y ahora Noé, su fe va a ser probada. Primero fue probada porque pasó 120 años predicando, creyéndolo Dios, y nada sucedía hasta que construyó en el arca. Ahora llegó el tiempo del diluvio, ya él está adentro, y ahora han pasado 7 días. Imagínate Noé con su familia, la gente afuera, no ha llovido, no ha caído una gota de lluvia, está afuera burlándose y tocándole, tirándole quizá piedra adentro del arca y botellas vacías, ¿verdad? Ebrios. Tú eres loco, ¿dónde está la lluvia? Y pasa un día y no pasa nada, pasan 2 días y no sucede nada, pasan 4 días y no pasa nada. Yo me imagino los animales haciendo sus necesidades, el olor ungido que había ahí adentro, para ponerle una nota jocosa, ¿verdad?, a esta disertación. Y pasan 5 días y no cae ni una lluvia hasta que, y Noé perseverando, creyendo. Y esa es una gran señal de cómo este hombre, su fe fue probada, pero él perseveró, le creyó a Dios hasta el final y se mantuvo firme, de que porque a los 7 días entonces no dice que comenzó una gotita, como cuando va a llover hoy en día, que cae una gota, que tú dices, ay, me cayó una gota, cayeron 10, cayeron 20. No, y eso es lo que sucede hoy en día, que nosotros estamos predicando que estas son señales de que Jesús va a venir a la tierra, y que lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hemos creído, porque lo dice la Biblia, y mucha gente se burla. ¿Y dónde está su advenimiento? Eso es mentira. El que se muere, se acaba todo, y el vivo al bollo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto no va a tener ningún fin. Los tiempos han sido así. Nosotros, si tú has creído en Jesús y en su palabra, tú tienes que perseverar hasta el fin, porque esto se va a llevar a cabo. Y si el Señor no ha venido, es precisamente por darle una oportunidad a todas esas personas, para que en misericordia y el ofrecimiento de su amor, ellos vengan al conocimiento, al arrepentimiento, y ellos también se salven. Bueno, pues te decía que cuando Dios decide mandar la lluvia, no el diluvio, no cayeron unas cuantas gotas como sucede hoy en día cuando va a llover, sino que de repente, dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Escucha, se abrieron unas compuertas, unas cataratas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Y te digo eso porque de repente
al séptimo día, que es el número perfecto de Dios, vino la inundación y la tierra se llevó de agua y lo arrasó y los ahogó a todos. Esta historia se vuelve a repetir en nuestros tiempos porque hoy nosotros predicamos de que Cristo va a volver, de que Cristo va a regresar y que estas precisamente son señales. Y Noé, los tiempos de Noé es una, porque él dijo en Mateo 24, versículo 36, que del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solo el Padre tiene eso reservado en los cielos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¡Wow! Noé creyó, perseveró hasta el final, aún a pesar de la burla de la gente y de que nunca había llovido, y él fue salvo de aquella ira que Dios derramó sobre la tierra. Pero yo quiero que tú veas que aquí hay dos cosas, que entonces que nos relacionan y se parecen a los tiempos de Noé. Porque existe la maldad, existe la violencia, existe la corrupción, el asesinato a grandes escalas, y todavía estas son señales de la segunda venida de Jesús, que él mismo la predijo. Y te quiero recordar, ¿qué tiempo pasó entre que Noé entró en el arca y su familia y comenzó a llover? Pasaron 7 días. Ahora, quiero que notes el detalle, porque en el versículo 38 y en el versículo 39 hay un hasta. Y dice así, de Mateo 24, dice el versículo 38, porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí viene, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¡Wow! 2 hasta. Pero en el versículo 39 dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Y la pregunta es, ¿no entendieron qué, pastor? ¿Qué fue lo que ellos no entendieron? Bueno, ellos no entendieron que por no creer a Dios, no se dieron cuenta que estaban perdidos. Porque es una condición del perdido. El perdido no sabe que está perdido. Necesita que uno que esté en el camino y que haya encontrado el camino vaya donde el que está perdido para que le muestre el camino. Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, porque nadie sabe el camino. El único que sabe el camino es Jesús, porque Él vino del Padre y Él sabe el camino por donde vino para regresar al Padre. Además, Él es el que tiene la potestad y el derecho. Así que cuando alguien no sabe para dónde va, no puede llevar a otro. Entonces ellos no entendieron que estaban perdidos. Y es precisamente por eso que tu familiar que no es cristiano, tus amistades no te entienden y se burlan de ti, porque ellos no saben que están perdidos. Ellos creen que el perdido eres tú, que el bobo eres tú, y los que están perdidos, pero que no saben que están perdidos, son ellos. Y vuelvo y te digo, para que alguien perdido se dé cuenta que está perdido, tiene que venir uno que no esté perdido y le enseñe el camino. Por eso es que nosotros, que encontramos el camino, el cual es Jesús, tenemos que predicarle a los demás acerca de Jesús, de su sacrificio, y que precisamente estas son señales antes del retorno de Cristo y del tiempo del fin. Jesús dijo que su venida iba a ser como ladrón en la noche. ¿Cómo yo comparo eso? Imagínate que una familia todos los días, en las noches, se acuesta, cierra la puerta, pone seguro, pone alarma y dice, pongo el seguro y la alarma porque yo no sé si el ladrón va a venir a qué hora en la noche y yo estoy dormido, me encuentra dormido, y entonces él todas las noches por 20 años le pone a su puerta seguro, le pone alarma y él está tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que en esos 20 años el ladrón no vino. Pero hay un día
que él se acuesta, se le olvida poner, porque estaba muy cansado, se le olvida poner el seguro y la alarma de su puerta, ¿verdad? Y cuando está acostado tipo 12:30, se acuerda y dice, hoy, pero no le puse el seguro ni la alarma a la puerta. Pero ¿sabes qué? La voy a dejar así porque yo estoy muy cansado y han pasado 20 años que yo todos los días, en 30 años, le he puesto el seguro y la alarma y el ladrón no ha venido. Pero sucede que esa noche que él no se lo puso, el ladrón vino, encontró la puerta abierta y sin alarma, sin seguro, y entró y se lo llevó a todo. Ese hombre se dio cuenta tarde que ya no se podía hacer nada. Y así le va a pasar a mucha gente, porque el tiempo de prepararse es ahora. Y esto que está pasando del coronavirus y de todo lo que está pasando alrededor, de la caída de las bolsas de valores, el pánico que hay, déjame decirte que vienen tiempos peores. Y quiero recordarte que este no es un mensaje ni fatalista ni pesimista, es realista, pero es bíblico y es para Dios, dándonos la oportunidad. Es mi deber, estoy comprometido a enseñarte esta verdad, porque Dios quiere mostrarles su misericordia, así como la misericordia y la gracia tuvo un periodo límite de 120 años en los tiempos de Noé. En este tiempo yo no sé cuándo va a ser, porque el del día y la hora no se sabe. Lo que estamos es observando las señales de estos tiempos para compararlo a las cosas de los tiempos que sucedieron y vemos que son similares, para que tú también vengas al conocimiento de la verdad y tú también seas salvo, porque hay una oportunidad para ti igual que la hubo para mí. Por eso, lejos de estas cosas y de este mensaje, crear pánico o terror, no, por el contrario, quiere que estés tranquilo y quiere que veas que hay una esperanza y que esa esperanza es Cristo Jesús. Que luego que venga, que pasen estas cosas, va a pasar un evento que se llama el rapto de la iglesia, que yo en las noches venideras estaré hablando de esto, ¿verdad? Que es el levantamiento de la iglesia, de lo cual la gente se burla de nosotros. No, que eso es mentira, que eso es ciencia ficción. Bueno, déjame decirte que cuando pensábamos que tú y yo íbamos a estar conectados a través de un aparatito hace 20 o 30 años atrás, bueno, eso era ciencia ficción en aquel tiempo, hoy es realidad. Así se da con el arrebatamiento de la iglesia. Esto es una señal antes de esas cosas pasar. Esta no es la única señal, vendrán otras señales y cosas peores, porque esto es principio de dolores. Jesús regresará, levantará su iglesia y el tiempo de la gracia y de la misericordia se detendrá, como se detuvo a los 120 años de Noé predicar y construir su arca. Así que, mi hermano, el tiempo de prepararse es ahora. Esta y otras señales están dadas, las cosas seguirán pasando y Dios nos ofrece una esperanza de gloria, una esperanza de salvación, una esperanza de que nosotros no vamos a pasar por las cosas que van a venir peores y que Dios nos va a sacar de esta tierra a través de un evento que se llama el levantamiento o el arrebatamiento de la iglesia. Déjame hacerte un recuento de cómo van a ser los últimos tiempos. En 2 de Pedro, algo que yo leí la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, escucha bien cómo van a ser esos últimos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, diciendo Pedro antiguamente que lo iba a ver en este tiempo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas
de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumados por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los cilicios, los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. ¡Wow! ¡Qué declaración tan maravillosa! Y en el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, es tiempo de afirmarse en la palabra de Dios. Lo que está sucediendo es la confirmación de lo que Jesús dijo y los profetas de antaño también. Por eso nuestra fe no es minada ni disminuida en estos tiempos con esta catástrofe. Nuestra fe es más firme porque se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Otras cosas vendrán. Para nosotros esto es también algo de esperanza, algo que trae paz a nuestros corazones. No decimos que no nos duele lo que está pasando, nos duele, pero nadie puede detener esto, ¿verdad? Esas cosas seguirán pasando. Y para este virus, déjame decirte, no hay cura, no hay vacuna todavía. Solamente llévate físicamente de lo que recomiendan las autoridades. No salga de tu casa a menos que sea necesario, y si vas a salir, protégete con una máscara, usa guantes, y cuando llegues a tu casa, desinfecta tu ropa, deja los zapatos en el garaje por algunas horas para que tú y tu casa esté salvo. Así como en Noé hubo una esperanza, que se salvaron aquellos que creyeron a la predicación de él y entraron en el arca, en estos tiempos, en estas señales y catástrofes, hay un arca más grande, y esa arca se llama Jesucristo de Nazaret. Si tú escuchas su mensaje hoy, no lo dejes para mañana. Créelo, cree en él. Arrepiéntete de tus pecados, porque hoy es el día de salvación. Y tú puedes hacer esta oración conmigo si tú deseas recibirlo, o si lo recibiste en algún tiempo y sientes que tu fe está débil o te apartaste. Hay esperanza también para ti. Esto es un mensaje porque los justos, los creyentes, aquellos que creemos en la Biblia y en el sacrificio de Jesús, nunca estamos sin esperanza. En las peores circunstancias hay una esperanza, porque nuestro Dios todavía tiene el control. Él salva, Él sana y Él viene pronto. Así que puedes hacer esta oración conmigo y di: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, acepto que soy un pecador y lo reconozco, y te confieso todos mis pecados, pero también creo que tú, Jesús, murió por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mis pecados y mis enfermedades. Señor, ayuda a aumentar mi fe, porque quiero vivir para ti de ahora en adelante y estar apercibido de estas señales y de las que vendrán, porque yo también quiero estar alerta para tu retorno y para el fin del mundo. Así que si hiciste esta oración, yo te felicito. Lee la Biblia, sintonízate con nosotros, que estaremos transmitiendo acerca de los tiempos y de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.